Hola hermanos. La semana pasada basamos nuestra meditación sobre un versículo en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta. Hoy vamos a leer un párrafo entero, un poquito largo, pero es importante, en la segunda carta del apóstol Pedro. Y lo vamos a leer, está en el capítulo primero de Segunda Pedro. El párrafo comienza en el versículo 16 y sigue hasta el 21. Vamos a leerlo, después vamos a tratar de desmenuzarlo y ver, de espigar algunos pensamientos que nos ayuden. Dice así: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o particular de uno, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, como ustedes verán, hay mucho que meditar y vamos a ir un pasito a la vez. En primer lugar, parece que algunos habían dicho que Pedro estaba diciendo cosas que él o otros habían inventado. Habla de fábulas artificiosas. Y entonces Pedro defiende y habla de la realidad. No, dice, no ha dado a conocer, nos comunicó acerca del poder y la venida de Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Su base, su información, era que él había visto con sus propios ojos la majestad de Jesús. ¿Cuándo los vio? ¿Cuándo vio Pedro con sus propios ojos la majestad de Jesús? ¿Saben cuándo fue? Fue en aquella ocasión, Mateo lo relata muy bien, cuando Jesús separó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó, dice, a un monte alto. Posiblemente era el monte Tabor, que era el monte más alto de Galilea en aquella época. Y allí dice que el Señor se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y en el versículo 5, una nube de luz los cubrió, y los 3 apóstoles tuvieron gran temor y cayeron sobre sus rostros. Y este monte alto
para Pedro se transformó en un monte santo, porque en ese santo monte, en ese monte santo, ellos habían visto a Jesús tal cual Él es, tal cual fue siempre en la eternidad pasada, pero de la cual se despojó cuando vino a este mundo. Ahí lo explica claramente en su carta del apóstol Pablo a los filipenses. Él se despojó de todas sus virtudes, sus realidades, incluso de esta gloria que Pedro y los otros dos apóstoles por un momento vieron allí. Ahora volvemos a la segunda carta de Pedro. Se transfiguró delante de ellos. Pedro, Jacobo y Juan cayeron sobre sus rostros. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y tenemos ya aquí de nuevo el resplandor y la luz en 2 Pedro. Está relatando cuando vieron al Señor. Dice, mientras Pedro hablaba, una nube de luz los cubrió. Mateo nos dice que todo esto ocurrió en el monte alto, que se transformó, como dijimos, en el monte santo, por lo que había ocurrido en ese lugar. Fue para ellos una experiencia inolvidable. Pedro nunca pudo olvidar esa tremenda experiencia de ver al Señor en su majestad. Ahora, hay un pero. Dice así, Pedro el apóstol no solo descansa sobre la experiencia sublime que tuvo en el pasado. Continúa su carta diciendo, tenemos ahora, tiempo presente, ahora tenemos la palabra profética más segura. ¿Se dan cuenta? Él cambió su foco sobre lo que había visto en el Monte Santo y ahora se dirige, enfoca la palabra de Dios. Dice así, tenemos ahora, en tiempo presente, la palabra profética más segura. Entre líneas podemos leer que para él era más importante la palabra de Dios que cualquier experiencia espiritual personal que hubiera tenido en el pasado. Eso es lo que está tratando de decir. Tenemos la palabra profética más permanente. Lo que pasó en el monte fue algo transitorio, casi momentáneo, mientras que la palabra es permanente. Y esto quiere afirmarlo. Y dice así, haremos bien en estar atentos a lo que ella nos dice. Dios nos habla hoy, en el presente, por medio de su palabra, y debemos prestarle atención lo que nos dice la palabra de Dios. Y agrega, es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Toma la idea de una antorcha, un fuego encendido, un fulgor, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. El lucero de la mañana es una referencia a Venus, que es el astro que más brilla después de la luna y que se puede ver hasta un poquitito antes del amanecer. Pero fíjese lo que dice. Después de la luna, Pedro lo compara con una figura, el lucero, lo compara como una figura de Jesús mismo. ¿Por qué? Porque confirma que el lucero iba a brillar en los corazones
no en los ojos. Este lucero de la mañana, este Venus, es una figura de Jesús. Es el lucero de la mañana que iba a alumbrar en los corazones. Y eso nos lleva a las palabras del mismo Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Tendrá la lumbre, la iluminación de la vida. Termina también con una afirmación de la importancia de la palabra de Dios, hermanos. A veces nos inclinamos a dedicar mucho tiempo a alguna experiencia que tuvimos, pero no a la permanente experiencia de vivir bajo la luz de la palabra, obedeciendo a la palabra, atesorando la palabra en nuestro corazón. Pedro afirma que la profecía no fue traída nunca por voz humana, sino que los hombres de Dios, los santos hombres de Dios, hablaron bajo el control del Espíritu Santo, según la Reina Valera contemporánea, bajo la influencia del Espíritu Santo. Ellos hablaron y escribieron, y quedó escrito. Escrito está. ¿Recuerdan? Cuando Jesús tuvo el combate con su adversario, el príncipe de este mundo, él utilizó la palabra escrito está. Escrito está. No entró en discusiones, en argumentos. Él respondió al príncipe de los demonios, escrito está. Hermanos, aprendamos nosotros a ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Amén.